Este próximo sábado 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se reconoce la lucha de las mujeres por la equidad, su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como personas, pero también para visibilizar las desigualdades existentes, reivindicar derechos y lo que falta alcanzar para lograr la verdadera igualdad. Si bien en República Dominicana se ha avanzado mucho en cuanto a la participación de las mujeres en la economía, la vida laboral y la educación superior, todavía persisten profundas desigualdades y retos. La violencia por razones de género sigue siendo un desafío estructural. Somos el segundo país a nivel regional con más alta tasa de feminicidios y uno de los 4 con mayor incidencia de uniones y embarazos tempranos. En términos de participación política, las mujeres representan el 36% de la matrícula de la Cámara de Diputados y el 13% de la Cámara de Senadores. De 23 ministerios, actualmente solo 2 son ocupados por mujeres: Interior y Policía y el Ministerio de la Mujer. Los presidentes de los 10 partidos que sacaron más de 1% en las elecciones del 2024 son todos hombres. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, pasamos balance a los avances en materia de igualdad de las mujeres en República Dominicana, a nivel empresarial, político y de justicia, con mujeres líderes en estos sectores. Nuestras invitadas en la mesa del día de hoy. Es muy importante este tema, señores, para todas las mujeres, porque todas ellas se han destacado en sus áreas y representan ese aspiracional que deberíamos tener todas las mujeres en nuestra sociedad. Así que vamos a escuchar lo que tienen que decir y de este tema hay muchas aristas. Vamos a tratar de tocarlas todas, porque no es nada más en lo político, es en el asunto también del hogar, es en la empresa, en muchos sectores que se quiere lograr esa igualdad y que se necesita y se merece la mujer. Tenemos a Soraya Lara Cava, psicóloga, terapeuta familiar, investigadora y presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM, porque ese es otro tema también. Ese es otro tema que ayer tocábamos aquí con un testimonio. Ya tengo algo que comentar sobre eso. Laura Peña Izquierdo cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de seguros y seguridad social. Ella es vicepresidenta en Peña Izquierdo y presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón, donde lidera iniciativas en beneficio del sector empresarial. Bienvenida, Laura. Gracias, María Cela. Otra vez por nuestra mesa. Virginia Antares, candidata a la presidencia, la única. La única. No, eran 2, era María Teresa. Ay, María Teresa Catrén, claro, María Teresa Catrén. Cabrera. Cabrera, pero no lograron ese 1%. No, el 1. No, por eso decía yo, hay que empezar poco a poco, pero en otros momentos ha habido mujeres con quizás mayores posibilidades y no las han dejado llegar a la candidatura. Virginia fue candidata por el Partido Opción Democrática en el 2024 y cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en comunicación, docencia y activismo social, político y ambiental. Y Luisa Liranzo, que nos sentimos sumamente agradecidos de que haya aceptado venir, porque le tenemos mucho respeto y admiración desde hace muchos años. Luisa Liranzo es Procuradora General de Corte de Apelación con funciones en la Dirección General de Persecución del Ministerio Público desde el año 2018. Es fiscal de carrera con 20 años en el Ministerio Público. Vamos a ver cómo ha avanzado en materia de derechos y de justicia la mujer. Yo creo que ahí sí que hemos logrado muchas cosas, todavía hay retos por alcanzar. Vamos a hablar de todo esto cuando regresemos de la pausa. No se mueva usted. Si es la señora del hogar, llame a sus hijas y llame también a los caballeros del hogar, porque ellos más que nadie necesitan escuchar esto. Cuando regresemos de la pausa. En República Dominicana ha habido avances, definitivamente. Vamos a hablar sobre ellos. Me gustaría
primero, empezar con un toque positivo, un tono positivo, porque todos los años, todos los movimientos, todo lo que se ha hecho en educación y en muchas otras áreas tiene que haber dado frutos. O sea, a mí me gustaría que ustedes me dijeran qué avances hemos logrado en cada una de las áreas que ustedes dominan en República Dominicana con relación a la posición de los hombres. Bueno, María Celia, en el sector empresarial, sí, hemos logrado que la mujer se inserte mucho más en diferentes posiciones. De hecho, en la matrícula universitaria tenemos un 70% de mujeres que hoy en día están en esa matrícula y que están graduándose de las universidades. Y cada vez más entran mujeres a trabajar a la fuerza laboral. Hay empresas donde tienen más de un 50% que son mujeres en sus empresas, y en eso ha habido grandes avances. ¿Y en las cúpulas? Ahí es donde nosotros tenemos que todavía trabajar bastante, porque a nivel de liderazgo todavía nos falta fomentar que la mujer se incentive a ser líder, porque la mujer está preparada para ser líder, pero hay algo que todavía quizás no le permite tomar ese paso. ¿Qué? Lo vi en Ángel, lo he visto en diferentes asociaciones empresariales. A veces pienso que las labores del hogar o las responsabilidades del hogar, los hijos las retraen de tomar esas posiciones porque piensan que los van a descuidar. Quizás no saben, pueden ser que los hijos digan, pero mamá no está. Entonces, eso es lo que yo he hablado con algunas mujeres. Cuando llega un momento de tomar una posición de liderazgo, dicen, bueno, es que pudiera ser que descuide el hogar. Entonces, ahí tenemos que trabajar con ese balance que sí se puede lograr entre trabajo y hogar, sin descuidar esa educación de esos hijos. Y que si dentro del hogar hubiera repartición equitativa también de tareas. Correcto. Y se educaran a los hijos también para contribuir en las tareas del hogar, otra cosa fue. Definitivamente que la manera que, por ejemplo, yo en mi caso he podido lograr estar en estos espacios es porque tengo el apoyo de mi esposo. ¿Por qué? Porque educar a los hijos no es la responsabilidad de la mujer. Los hijos son de los dos igualmente y cada uno tiene su rol en el hogar. Independientemente de que estén casados o no estén casados, cada uno tiene su rol en la educación de los hijos. Y ahí, como mujeres, tenemos que aprender también a que podemos delegar algunas cosas en los hombres porque hay mujeres que quizás no saben. Antes que se vaya, lo que dice Laura, también además de quizás ese autocontrol que pone la mujer por eso que mencionabas, también la presión de la misma sociedad. Sí. Estás haciendo un trabajo y si estás haciéndolo fin de semana, un horario tarde, ¿y con quién dejaste a los niños? ¿Y con quién dejaste a fulano? Como si la responsabilidad solamente fuera de la mujer dentro del hogar. Eso es así. Y esa presión también conlleva que diga, bueno, quizás no lo estoy haciendo bien. Esa es la parte poniéndolo en peligro. Sí, y generan una presión extra, me imagino. Eso es así. Definitivamente la presión de la sociedad cada vez más es más fuerte sobre ese sentido, porque es como un sentido de culpa. Tú estás aquí en una reunión, por ejemplo, yo estoy aquí en este programa, entonces la gente le pregunta, ¿y con quién tú dejaste a tus hijos? ¿Y quién está ayudando a tus hijos a hacer la tarea? O pero ven acá, los hijos tienen un papá y una mamá, y nosotros perfectamente podemos poner los roles y podemos distribuirnos cuáles son las responsabilidades con esos hijos y subirlos con entera responsabilidad. O sea que de verdad que quizás en eso que tenemos que apoyar más, las mujeres tenemos que apoyar más a las mujeres, ayudarlas a tomar esas decisiones de espacio de liderazgo. Pero en el plano empresarial, Laura, para seguir en ese tema, se ha ido superando esa barrera de preferir a los hombres para cargos gerenciales, y ya me refiero a los directivos de las empresas, los principales líderes empresariales, a la hora de designar quién es la cabeza de un proyecto, quién es el gerente de una sucursal, quién es el gerente de un departamento. ¿Eso se ha ido superando? Mira, Diana, se ha ido superando, pero oye bien esta estadística tan interesante que vimos en Copardom hoy. Los espacios se están ocupando por mujeres, pero en términos de salario, la mujer está por debajo, en la misma posición, con la misma preparación. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que vencer. O sea, es imposible que yo pueda concebir que una mujer y un hombre que estén con la misma preparación, una empresa le pague más al hombre que a la mujer por la misma posición. ¿Las empresas siguen dudando o tienen menor confianza en que esa ejecutiva, por más buena que sea estable precisamente por un tema de su familia? Y por el tema también a veces del mismo estado de gestación que pasa a la mujer, que a veces pues, tiene que ir a licencia médica, entonces la ausencia de la mujer 3 meses de licencia.
yo siento que hay todavía barreras que vencer. Por en eso ese tiene que haber sentido. políticas públicas que respalden Incentiven. a esa mujer en ese camino, en ese Totalmente. trayecto. Soraya, en el caso de la violencia en contra de la mujer, de la conciencia sobre su autovalía y sobre cómo puede protegerse de este flagelo. En el día de ayer, aquí hubo un testimonio que recomiendo que lo busquen. Yo Está lo en vi. YouTube. Ay, yo lo vi. Ustedes lo vieron, de una mujer que pudo haber sido una Fue víctima. fue víctima, pero pudo haber Sobrevivió. muerto, Gracias. sobrevivió de un feminicidio. Y eso fue hace muy poco tiempo. Y cuando yo puse ese tema, bueno, cuando mis redes sociales, mi community manager lo puso, noté que hubo una discusión grande entre varias mujeres diciendo qué fue lo que ella hizo, que diga lo que ella hizo, porque nadie mata a nadie porque sí. Luego yo puse ese mismo tema en otro lugar y aunque había varias mujeres que decían, es que eso no... Hubo una que dijo, pero es que hay que ver qué fue lo que ella hizo sin yo mencionar que ya se había escrito eso. O sea que todavía está la mentalidad entre nosotras las mujeres. Sí, y eso responde justamente a las distorsiones cognitivas acerca de la mujer y la violencia. O sea, nosotros hicimos en el PACAN una investigación en todo el territorio nacional con 2.045 participantes, hombres y mujeres, y pudimos ver que entre hombres y mujeres no había diferencia en la forma de creer respecto a la normalización de la violencia, la justificación, la minimización y la desresponsabilización del agresor, porque cuando tú atribuyes la culpa a la mujer le está quitando la responsabilidad Claro. a quien cometió en este caso esta tentativa de homicidio. Aunque digan, no se justifica un asesinato, pero Del pero, hay que creo. ver Ese pero. qué fue lo que hizo para provocarlo. Entonces sí es una forma de justificar. Sí, incluso en esa investigación que hicimos, la mujer considera que ella es la responsable. Y Wow. el último estudio reciente del año pasado, del 2023, porque siempre vamos actualizando los resultados de las entrevistas con las mujeres, un alto porcentaje consideran que ellas provocan al marido. Son víctimas, pero es para que tú veas cómo el sistema de creencia, un sistema de creencia creencias. es una realidad. Tú crees que es absolutamente real, pero cuando le preguntamos a las mujeres de los diferentes tipos de comentarios que le hacen las parejas, el mayor porcentaje es que el hombre le atribuye la culpa a la mujer de la violencia que ella está experimentando. Entonces, una pareja que te esté diciendo constantemente que tú eres que lo provoca, que tú eres la culpable, que tú eres la que tiene un problema mental, eso sostenido en el tiempo se convierte en una realidad y la mujer incluso deja de dar respuesta, entra en una indefensión porque no, antes si soy yo la que estoy mal, yo evito responder, yo evito, yo mejor me tranquilizo. Entonces llega la indefensión hasta tal punto que cuando hacemos los estudios y le decimos a las mujeres, ¿qué haces para defenderte? Nada. El porcentaje de decir que se defiende, ¿verdad? A través de tratar de golpearlo es mínimo. La mayoría evade y queda en silencio. Ignora, se calla. Wow. Ignorar porque... Ignorar cuando ellos empiezan a alterar, Sí, se calla. porque fíjate, María Cela, que una de las cosas también que hemos visto en la investigación y que lo vemos muy asociado vi las estadísticas del PACAN que más del 54% de las mujeres que buscan ayuda en el PACAN, sus madres fueron violentadas y ellas se criaron en ese hogar. Entonces Claro. estamos hablando de cómo se convierte, desde esa temprana edad, Cadena. se naturaliza la violencia y se va dando una desensibilización porque estoy viendo los golpes, los atropellos, lo que mi mamá sufre. Entonces,
la nena, vamos a decir, así, entre los 7 y los 8 años, que es cuando se da una poda neuronal, Sí. esa desensibilización que va ocurriendo en ese periodo, las niñas y los niños se desensibilizan, el varón que aprende esa conducta se vuelve el violento y tiende a ser más violento que el padre. Entonces, cuando comienza a germinarse ese niño violento, ese futuro hombre violento, es en la niñez, en el hogar. Entonces, a veces establecemos esas políticas públicas que van más encaminadas a otras intervenciones, pero no estamos creando y concienciando para que los adultos cambien esos patrones violentos, pero a muy temprana edad. Y los niños, o sea, estamos hablando que la ciencia dice entre los 7 y los 14 años se aprende a ser violento. Ahí quería, Soraya, apuntar algo. Las cifras que das, tan recientes de investigaciones, de verdad me dejan sorprendida, porque tenemos tantos años tratando de trabajar la visibilización, que hay tanta información, que se aborda tanto el tema de la violencia intrafamiliar y de género en República Dominicana. ¿Por qué no tenemos resultados diferentes en esas estadísticas? ¿Qué es lo que no se está haciendo para cambiar el patrón desde la niñez? ¿Qué es lo que falta? Porque estamos teniendo resultados que todavía son de mucho atraso con relación a lo que se está trabajando, por lo menos públicamente. Y decimos, las mujeres, también para nuestra sorpresa, dando un dato de qué pasa, ¿no? Y volvemos al sistema de creencia. O sea, de ese porcentaje de mujeres que va al PACAM, o sea, es una constante, año tras año, que el porcentaje, o sea, más del 50% de las mujeres que buscan ayuda tienen estudios universitarios con maestría y posgrado. Eso iba yo a preguntar. O sea, que no tiene que ver con nivel educativo. No tiene que ver con nivel, esa fue nuestra sorpresa, decía, pero esto es una constante. Aquí hay un comentario importante que lo iba a hacer cuando estabas diciendo lo que aprendían de sus madres. En el pasado, esas madres que no tenían esa preparación para salir a la calle, estaban sometidas por el yugo económico, la violencia socioeconómico, porque también se veía de otra manera la mujer sola, pero también la parte económica, dependían de esa pareja y tendían a normalizar para que ellas mismas decir, esto es normal para que mis hijos no sufran, yo lo acepto, lloro en una esquinita, pero le doy la cara a esta violencia y sigo. Y eso va, ese efecto de normalizarla a ella con ella misma influye en su hija, que también termina normalizando. Pero ya estas mujeres son preparadas, han estudiado, han tenido contacto con todo tipo de posibilidades para ser autosuficientes. Entonces, ¿dónde es que está el fallo? Es porque lo que aprendí de mi mamá está tan metido en el ADN que no hay manera de que yo... Y no necesariamente han sido sus madres víctimas. Bueno, porque y muchas se convierten en la pregunta víctimas. Si sus madres fueron víctimas, sí. Las madres fueron víctimas. Las de todas. Sí, sí. Las que... Incluso se le pregunta, ¿tienes una hermana que es víctima de violencia? También. Entonces, lo que nos va vamos viendo es este patrón, que se da esa desensibilización en las niñas, esa normalización de la violencia, que hay un aplanamiento afectivo. O sea, tú no interpretas la violencia como algo ajeno a ti. Pero esas mujeres ya saben que si ellas lo aceptan, sus hijos, porque por educación lo saben, sus hijos van a repetir esos patrones. Claro, y ese es el tanto los llamado. varones como las hembras. Pero ese es el llamado que nosotras hacemos a las mujeres, bueno, y a los hombres también, que si se quiere un compromiso real, contundente, efectivo, esos dos adultos tienen que comprometerse a cambiar esa realidad de la violencia. Entonces, si se sigue ese nicho, ¿verdad?, en ese contexto familiar, con una cultura machista que lo normaliza, y cuando hablamos de esa cultura machista, incluimos a esas mujeres que también tienen esas distorsiones cognitivas que culpabilizan a la mujer de la violencia que también sufren. Entonces, si no hacemos cambios de creencias, definitivamente,
Y yo después que hicimos esas intervenciones y trabajando con miles de mujeres por 22 años, y cuando tú ves Que qué seguimos te todavía. impide salir, o sea, ¿por qué tú crees que, o qué te impide salir de la relación? Y te dice, por la esperanza a que él cambie. Oh, Dios. Oh, Dios. Eso a mí me acaba de sorprender, es una estadística fresca, y las expectativas de la mujer, la esperanza de que el marido cambie, también las paraliza. Entonces, Es casi diríamos ingenuo por parte de las mujeres Sí. hoy día, con todo lo que se ha visibilizado, como sí, decía, es parte, con todos los Nairo, avances. parte del y con romanticismo todos los de la avances. familia, ¿no? Exacto. Ahora, ciertamente la violencia se denuncia cada vez más y lo vemos en la cantidad de denuncias que ha reportado la Procuraduría que se reciben cada año en esas unidades especializadas y creo que podemos entrar en ese tema. No sé si tenemos que hacer la pausa ya, Sí, María tenemos Cela, que hacer la porque pausa. También nos queda el tema político. El tema de, exacto, el tema de cómo se ha avanzado en la justicia, porque también hablábamos anoche, por ejemplo, de cómo era visto un feminicidio ante la justicia y cómo era antes, cómo fue ayer. La gente que mataba a su pareja y tenía un montón de, ¿cómo les llaman en justicia? Atenuantes. Atenuantes, un montón de atenuantes. Justificaciones. Desde los celos, la pasión, que Le llamaban crímenes pasionales. crímenes pasionales. Cuando en la por pasión favor. no hay esa- Todavía hoy escuché yo anoche entre gente educada el término crimen pasional y yo de una vez salté, no, eso ya no se usa, eso no puede usarse Evidentemente. más. Tenemos todavía mucho que avanzar. Cuando regresemos de la pausa hablamos de eso y por supuesto el tema político que influye en todos los demás ámbitos de nuestra vida. Ya volvemos. Hablemos de las leyes, la mujer, los casos de violencia. ¿Cómo ha cambiado la justicia en ese sentido? Hasta hace muy poco, como decía yo anteriormente, la mujer, la forma en que era tratada cuando iba a hacer una denuncia, la forma en que era cuestionada, y sigue siendo cuestionada por la sociedad, como sabemos, en ese sentido, pero era distinto, ha mejorado. Mira, desde el año 1997, la República Dominicana entró evidentemente en una visibilización de la violencia. Tal como decían ustedes hace un momentito, hay un aumento de la denuncia, no únicamente porque la ley sea una ley, como se decía antes, una ley en contra de los hombres y que había traído más violencia, sino porque visibilizaba una cantidad de comportamientos, de conductas que Soraya hace un momentito explicaba, que eran normalizadas y que se dejaba de lado aspectos incluso de la dignidad humana, aspectos también incluso de los derechos tanto sexuales como reproductivos de la mujer y la integridad también emocional y psicológica de la mujer, sin dejar de lado el tema de la violencia económica, que cuando vemos que las víctimas, las mujeres van reclamando el tema de manutención, está estrechamente vinculado a un tema de violencia económica y patrimonial, efectivamente, para a través de esa vía poder entonces ejercer dominio y supremacía. Incluso antes del año 1997, el adulterio femenino era castigado. Sí. Sin embargo, el adulterio masculino no. Entonces, ya después del año 1997, la República Dominicana entra en este proceso. Yo recuerdo en el año 2006, cuando yo estaba en la dirección de la Unidad de Género en Santiago, que empezó un proceso de sensibilización de los operadores y las operadoras en el sistema de justicia, tal cual, como decías hace un momentito, por el tema del abordaje, el tema de traspasar a la mujer la responsabilidad del hecho, donde la mujer es víctima y donde entonces es por esto que la mujer no se visibiliza como víctima dentro del marco de la relación de pareja. De hecho, una de las agravantes de la violencia de género o de la violencia intrafamiliar es aquella cometida en presencia de niños, niñas y adolescentes. Sí. Aumenta automáticamente la pena. De tal forma que el abordaje, la atención integral ha ido evolucionando. Gracias. En el Ministerio Público, felizmente, contamos con una participación equitativa de la mujer en diferentes áreas. Ay, eso le iba a preguntar, magistrada. En diferentes ahora áreas. Están a la los avances de la mujer
en el Ministerio Público. Significativos. Y también dentro del área de fiscal. Antes se pensaba que el mejor litigante era un hombre. No necesariamente. Exactamente. ¿Cómo ha avanzado y cuáles son los retos todavía que tiene la mujer dentro del sistema? Bueno, los retos que tiene la mujer dentro del sistema de justicia no son diferentes a los retos que tienen las mujeres en otras áreas. El tema de los roles antiguos, el rol de la maternidad, el rol doméstico, con estos nuevos roles. O sea, tenemos los mismos retos. Sin embargo, en materia, por ejemplo, de justicia y sobre todo dentro del Ministerio Público, las mujeres están liderando espacios que tradicionalmente eran liderados por los hombres. Me explico, crimen organizado, homicidio, lavado de activos, narcotráfico. De hecho, en Santiago, el Departamento de Persecución de Drogas Narcóticas está a cargo de una mujer. Asimismo, también tenemos mujeres trabajando en investigaciones de homicidio, asesinatos. Y eso pasó trata de espontáneamente. personas, sí. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Eso pasó espontáneamente? ¿Eso pasó por gravedad? ¿O hubo un impulso, de alguna manera, un empeño en que Todos fuera los así? factores. Se dieron todos los ingredientes. Y es que no podía ser diferente si somos nosotros quienes desde el área de justicia representamos los derechos de las personas. Entonces no podía ser en el Ministerio Público el espacio donde no se visibilizaran los derechos de la mujer. O sea, las personas entienden que el 8 de marzo es un tema de celebración, es un tema de conmemoración, de evaluación y obviamente de un replanteamiento hacia dónde vamos como mujeres y obviamente sin una lucha mujeres contra hombres, sino en una lucha equitativa por participar y por pertenecer. Sí, porque hay un sector de la Virginia. sociedad masculina en los medios de comunicación, en plataformas, en Twitter, que uno los ve, que tratan de asociar la lucha de las mujeres por esos derechos, a las mujeres que hacen estos planteamientos, con mujeres amargadas, mujeres que tienen una guerra contra los hombres, Para nada. mujeres perdón, que no quieren asumir su rol femenino, nada que ver, pero entonces le hacen creer a los demás, a sus seguidores, a todo el mundo, que lo que el discurso de esas mujeres es contra. Pero ese es el discurso del patriarcado, que lo que Exacto. procura es perpetuar y a veces utilizarnos a nosotras las mujeres contra nosotras mismas. Y nos llaman feminazis, no entienden el sentido de la sororidad, porque es mujer, entonces hay que apoyarla. Bueno, sí, yo la apoyo en el ejercicio de la sororidad. Y en la medida que las mujeres nos apoyamos, indiscutiblemente, tendremos incluso un Estado mucho más democrático y ahí es donde entra el tema político. Hablemos de política. Gracias, la verdad que un gusto compartir con mujeres guerreras y valientes y atrevidas, que nos hemos abierto camino, efectivamente. Y sí, es en la política donde están las soluciones a todos esos problemas. Pero ¿qué pasa? En República Dominicana, precisamente en la política es donde todavía hay más brechas. entre A hombres diferencia y del Ministerio mujeres. Público. A diferencia del Hay Ministerio dos Público, a diferencia del ministras sector solamente, económico. dos. Y una es de la ministras. mujer, por supuesto. En la Cámara de Senados y en los ayuntamientos donde no se aplica la equidad de género, como sí se hace en los diputados y la regiduría, el 90% de los ayuntamientos está presidido por hombres y el 88% del Senado son hombres. Entonces, donde sí hay equidad de género, las mujeres hemos podido avanzar un poco más, estamos en 30 y pico, dieron las cifras al inicio, muy lejos del 50% que somos de ¿A la qué se población. debe? ¿A qué se debe? Varios factores. Uno, el tiempo que requiere hacer política. Las encuestas de tiempo dicen que las mujeres dominicanas dedicamos 3 y 4 veces más tiempo a ese trabajo no remunerado del hogar. Porque tiene que haber un cambio cultural y aquí viene la segunda solución, la educación. Esos patrones de violencia y de hacer un trabajo compartido en el hogar pasan por un cambio cultural, una reeducación, y eso requiere una política pública desde el Ministerio de Educación, que los grupos de defensa de las mujeres llevan años pidiéndola, y aquí se llegó a aprobar una resolución de educación en igualdad, a la cual el actual gobierno terminó echando para atrás luego de que había aprobado. Que Eso es fue terrible. combatido por los grupos más Por los grupos conservadores, más las conservadores. iglesias, que Y eso tienen es mucho poder necesario, también no en la solo para, claro, trabajar el autoestima de las niñas, pero también trabajar los niños. Esos Claro. niños que son los que en el futuro van a ser parte de una pareja y si su pareja decide dejarlos, tienen que entender la autonomía que tiene esa mujer. Eso pasa por una educación en igualdad. Entonces, el tema del tiempo, el tema de la educación y en política, el tema del dinero.
Las mujeres tenemos todavía, como no estamos en las cúpulas de las empresas, como las cúpulas partidarias son dominadas mayoritariamente por hombres, tenemos menos acceso a financiamiento para campaña y aquí las campañas electorales Son caras. Son caras, tiene que regularse el dinero. Tú decías, María Cela, sí, ninguna de las dos mujeres logramos quizá alcanzar ese 1%, pero si tú calculas el dinero que costó mi campaña por lo menos y la cantidad de votos que cosechamos, por mucho fue la campaña que dio más fruto por peso invertido. Claro, fue una campaña de bajísimo presupuesto, pero ahí están las barreras. Ustedes dos fueron mujeres que dieron ejemplo a lanzarse a la candidatura el año pasado. Ahora bien, en los partidos mayoritarios vemos que todavía hay una resistencia enorme al tema de mujeres candidatas. En un momento hubo una mujer que tenía todas las condiciones para ser candidata de un partido mayoritario y hombres no la dejaron pasar. Y hemos visto cómo funcionarias actuales del gobierno dicen que todavía este país no puede gobernar una mujer, no está preparado. No, y cuando a la mujer se le exige un currículum para ser candidata que no se le exige a un hombre, porque hemos visto unos candidatos que dan pena y vergüenza. Entonces, ¿qué hay que hacer para cambiar un poco la mentalidad? La misma población dice, no estamos preparados para que nos gobierne una mujer. Hay mujeres que han dicho eso. La misma mujer. Pero por la falta Esa de es la violencia sororidad. estructural. Ay, pero yo creo que ese no es el sentir mayoritario del pueblo dominicano. O sea, el pueblo dominicano ha demostrado que vota por mujeres y vota por cuando tiene buenas candidatas. En la cúpula de partidos sí hay problemas. Por eso yo me siento privilegiada de que en Opción Democrática estamos haciendo historia, somos el primer partido paritario, primero fundado por una mujer, como es Minú Tavares Mirabal, pero además paritario, o sea, en todos los puestos de elección elegimos democráticamente y nuestra cúpula, si se quiere, nuestra dirección política, somos mitad hombre, mitad mujeres. Eso pudiera legislarse, como lo hizo México. Pero México estableció que en todos los espacios de poder, el sistema judicial, los partidos políticos, tiene que haber Por un eso equilibrio. tienen una mujer presidenta y qué mujer presidenta, qué tremenda mujer presidenta. Una última pregunta para todas y que me la contesten lo más rápido posible, porque yo les estaba comentando en la pausa cómo ha cambiado el asunto esto de los medios de comunicación que también influyen muchísimo, Claro que son parte de la cultura. En los medios tradicionales se requiere una mayor preparación a la hora de incursionar, pero las plataformas digitales están abiertas para todo tipo de profesional o no profesional o persona que nunca jamás ha ejercido nada parecido a la comunicación. Y se está promoviendo una imagen de la mujer que dista mucho de la que verdaderamente es la mujer dominicana y que aspira a ser, pero hace creer que esta es la mujer que domina. Entonces yo tengo una pregunta, o sea, que ese es el modelo de mujer, que las mujeres lo que buscan es en los hombres protección, seguridad y economía, mejorar su economía, que las mujeres compiten entre ellas por conquistar esto y conquistar aquello y que están dispuestas a cualquier cosa, etcétera. ¿Qué papel juega la educación y la cultura en la perpetuación o erradicación? Esta es una pregunta importante de estos estereotipos de género que se nos están vendiendo. Un minuto cada una para nosotros cerrar, para que nosotros entendamos lo importante que es esto. La educación implica cambio de sistema de creencias y ese sistema de creencias debe ser dirigido precisamente para cambiar esos estereotipos que cosifican y usan a la mujer como un objeto sexual, como una cosa, y más promover la mujer con conciencia, con una mujer con una inteligencia intelectual y emocional capaz de desarrollarse, de hacer aportes sociales, de transformar una sociedad donde haya una igualdad de derechos compartidos, donde los hombres y las mujeres puedan tener un diálogo abierto, continuo y sobre todo sustentado en el respeto. Yo creo que crear esos espacios de discusión para promover, dar a conocer en qué consisten esos cambios que esperamos las mujeres que tenemos, ya yo por lo menos que supero los 25 años trabajando con estos temas sobre las mujeres, esperamos que haya un nivel de conciencia totalmente diferente al modelo de mujer que nosotras esperamos.
Laurita, Igualmente, rápido, rápidamente, 20 como segundos. dice Soraya, la educación está la respuesta de todo, de muchos de los problemas que tenemos en la Educación. sociedad. La educación, vamos a volver. El maestro en las El escuelas maestro es el guía de esos muchachos en los colegios. Y yo hablaba ahorita de la mujer profesora. Mis profesores eran guías, eran personas donde uno confiaba, eran estandartes de valores. Entonces tenemos que rescatar en las escuelas esos valores que necesita la sociedad rescatar, porque si no, entonces imagínate tú, ¿dónde vamos a terminar? En el cine, me imagino que pasa lo mismo en los medios, está comprobado que esas imágenes distorsionadas de las mujeres pasa cuando no hay mujeres productoras, guionistas, directoras. Me pregunto en esos programas también quiénes los producen. Y eso me lleva exactamente, y eso me lleva a la frase de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que dice, cuando una mujer entra en la política, esa mujer cambia. Pero cuando muchas mujeres entramos en la política, cambia la política. Wow. Y eso se aplica a Excelente cualquier frase. área de la sociedad. Luis. Volvemos al origen, la educación, pero una educación con una perspectiva de género adecuada. Una educación evidentemente alejada de la cosificación de la mujer. Las mujeres nos vemos todos los días en el desafío de tener que demostrar muchas veces más nuestra capacidad, defendernos incluso de ataques que los hombres nos reciben. Entonces, partiendo de eso, alejarse de la cosificación con una perspectiva de género adecuada, tomando en cuenta la sororidad, indiscutiblemente también dejar a un lado el discurso patriarcal, que es el que lamentablemente hace que las mujeres seamos a veces enemigas entre nosotras mismas. Muchísimas gracias por esta participación Gracias a ti, extraordinaria gracias. de cada una de ustedes. Ejemplos para nuestra sociedad, para nuestras mujeres. Todo está dicho ya. Solamente buenas noches. Hasta mañana. Dios les bendiga.